Hoy les presentamos Wasabo-sama. Más del 90% de las personas que miran los vídeos, no está suscrita. Si te gusta mi contenido, tu me gusta y suscripción ayudarían a que el canal crezca y siga subiendo fanfics. Muchas gracias. Un año después del torneo de artes marciales número 23, Goku y Milk se han casado y tras ello tuvieron a su hijo Gohan. El nuevo integrante de la familia sería alegremente bienvenido por sus padres y abuelos, que a pesar de la insistencia de Hine por ponerle un nombre Saiyajin, terminarían por nombrar al bebé en honor al querido maestro de Kakaroto. Bardock, quien era más experimentado que su hijo menor, notaría rápidamente con el paso de los meses que Gohan tenía una curiosa relación entre su fuerza y sus emociones, lo que hacía reflejar la misma falta de control que tenía Goku al incrementar su fuerza. Era evidente que la mutación genética del mismo Kakaroto había sido heredada por su hijo y por ende debían entrenarlo desde niño y evitar futuros problemas. A pesar de todos los buenos acontecimientos que la familia estaba pasando, era innegable la preocupación por su lejano hogar con el cual habían perdido todo contacto. Hine y Bardock pensaban aún en su hijo Raditz y cuál será su paradero. En el año 761, una pequeña nave del ejército imperial cruza los cielos del planeta Tierra, aterrizando en un campo. Un sujeto proveniente del espacio se propone buscar a un sujeto poderoso, utilizando un artefacto rastreador con el cual ubicó a la presencia más fuerte que tuviera cerca, volando rápidamente hasta ese lugar. En casa del maestro Roshi, Goku acababa de llegar tras mucho tiempo, a presentarles a sus amigos a su pequeño hijo, lo que era evidente, ya que el niño llevaba una cola tal como sus abuelos. Pero a diferencia de su padre, Gohan era mucho más reservado y tímido. Paralelamente, el sujeto llegaría hasta una pequeña casa situada sobre unas llanuras verdes procediendo a llamar a las dos personas que se encontraban dentro. Tras abrir la puerta, Bardock observaría con gran sorpresa que frente a él se encontraba su hijo mayor, Raditz. Hine, que miraba tras su esposo, saltaría en llanto, tras descubrir que su hijo seguía con vida después de todo este tiempo. Ambos padres estaban incrédulos, a lo que Raditz preguntaría de forma cortante, por qué sus padres aún no habían eliminado a los habitantes de ese planeta. Hime, decepcionada, respondería a qué se debe esa pregunta, después de todo el tiempo que llevan sin verse. Raditz con cierto enojo señalaría a sus padres la incoherencia y la cobardía de sus acciones, reclamándoles el haber huido de su hogar y no volver a contactarse durante años, así como criticándoles el haber escapado tras un mocoso de clase baja bueno para nada. Bardock, herido por las palabras de su hijo, le respondería que entiende su malestar, pero debe saber que él y Hine no tenían opción, ya que el rey y su temor por Kakaroto, terminó con el exilio del pequeño a este planeta. Es por ello, que se vieron obligados a ir tras su bebé. Raditz replicaría por qué el rey tendría envidia de esa sabandija debilucha. Hime diría que su hijo era alguien especial, el cual demostró cualidades que superaban las del recién nacido príncipe Vegeta. Raditz diría que eso no tiene sentido, Kakaroto había sido registrado como un clase baja y por eso había sido enviado lejos. Incluso, el rey les comunicó a todos los soldados que Bardock y Hine se convirtieron en desertores tras abandonar el planeta en contra de la orden real. Bardock diría que esas no eran más que mentiras y que él vio con sus propios ojos de lo que es capaz Kakaroto, incluso de niño demostró ser el más fuerte Saiyajin que jamás haya visto. Raditz diría que eso estaba por verse, saliendo disparado con su rastreador en busca de su hermano. Bardock y Hine saldrían tras él preocupados y sospechando de las intenciones de su hijo. Goku y Gohan estarían listos para volver a su casa cuando de repente ven a Raditz aterrizar en la costa de la isla. Raditz diría: así que esa es la sabandija que provocó todo esto, no fuiste siquiera capaz de cumplir tu misión en la Tierra, que incluso convives con estos seres inferiores. Goku estaría claramente confundido con la situación, preguntando por la identidad del sujeto en cuestión. A lo que Raditz le diría que lamentablemente él es su hermano mayor. Bardock y Hine llegarían pidiéndole a su hijo que no intente nada y que hable con ellos, pero Raditz hacía caso omiso a lo que le diría a su hermano que se prepare porque terminara de una buena vez con él ahí y ahora. Goku, que intuyó por dónde venía la situación, haría que Krillin sostuviera de Gohan y se pondría en pose de pelea. Bardock pensaría en interponerse, pero Kakaroto le diría que no se preocupe, que él se ocuparía.
Entonces, de un segundo a otro, ambos hermanos chocarían, empezando a repartirse una seguidilla de golpes a lo que Raditz ataca con intención de matar, haciendo que Goku se esfuerce para seguirle el paso. Tras ser acorralado, se enfurecería, liberando ki de forma explosiva, haciendo tambalear a Raditz. Este último vería el aura que rodeaba a su joven hermano, alarmándose ya que su rastreador empezaría a sonar, ya que el poder de Goku creció rápidamente. A pesar de esto y confiando en su poder, cargaría una técnica definitiva con tal de destruir a su oponente, a lo que Kakaroto lo recibiría de lleno. Raditz afirmaría haber terminado con esa basura al fin, pero, tras dispersarse la columna de humo, Goku demostraría estar completamente ileso, como si la mejor técnica de Raditz no hubiera servido más que para levantar el polvo. Kakaroto se acercaría lentamente a su hermano como si fuera a atacarlo, a lo que Raditz se cubriría para recibir el golpe, pero a último momento vería que su hermano cambió de parecer. Este último diría que, si Raditz ya había terminado de decir tonterías, podrían hablar tranquilamente. El mayor, que pensó que pasaría al otro mundo tras descubrir la cruel realidad, accedería, para la relajación de su madre y los demás presentes. En consecuencia, se marcharían de vuelta a la montaña Paos, a casa de Bardock para volver a conversar y aclarar las cosas. De esta forma, Hime y su esposo explicarían los sucesos tras su escape, así como los motivos por los que perdieron la comunicación con su hijo durante tanto tiempo. Raditz diría que, a decir verdad, los hechos del pasado ya no importaban, habían pasado muchos años y además, fue pura suerte como se dieron las cosas, ya que no pasó mucho hasta que el planeta fue destruido por un supuesto meteorito. Esto último sorprendería a sus padres ya que no esperaban esa noticia. Raditz detallaría que todos los Saiyajines murieron ese día a excepción de él, el príncipe, Nappa, y Broly. Bardock no podría creer lo sucedido ya que le parecía imposible que no hayan prevenido semejante catástrofe, llegando a pensar que había algo más detrás de todo esto. Raditz advertiría que es muy probable que los demás Saiyajines vengan a la Tierra, ya que a través de su rastreador pudieron escuchar lo sucedido con Kakaroto, llamando la atención del príncipe. Kakaroto preguntaría acerca de Vegeta y su poder. A lo que su hermano diría que, es el más fuerte del grupo, tal como se esperaba del heredero del rey. Goku se emocionaría por descubrir tantos guerreros poderosos, a lo que Bardock diría que era necesario entrenar, ya que no saben las intenciones que tiene Vegeta con Goku, de modo que es necesario que este último controle su poder. Tras calmar las aguas la familia se reconciliaría y Raditz se quedaría hasta la llegada de los demás Saiyajin. Kakaroto, que recordó a Kamisama y su propuesta, fue con Bardock y Raditz al templo sagrado para preguntarle si podían entrenar con él ya que el maestro Karin le habló de sus capacidades como dios de la tierra. Este último le leería la mente a Raditz y Bardock, convenciéndose de que era necesario a pesar de desconfiar de todos estos nuevos sujetos que llegaban a la tierra. De este modo, los tres guerreros entrenarían durante 9 meses. Por otra parte, Kamisama que era muy sabio decidió que sería de gran ayuda la presencia de Picoro en el campo de batalla, por lo que un día, se presentaría frente al Namekiano, advirtiéndole de las posibles amenazas que se avecinaban. A pesar de que Picoro se mostraba desinteresado e incluso mencionaba que no era su problema, Kami le avisaría que estos sujetos eran de un poder más allá de lo que pensaba, por lo que, si gustaba, podía ir al palacio a entrenar, retirándose tras la advertencia. Goku también daría aviso a sus amigos de las noticias, por lo que Krilin, Yamcha, Tenshinhan y Chao se entrenarían con el maestro Roshi hasta el día de la pelea. Durante los entrenamientos en el palacio de Kami, Goku entrenó contra Raditz y Bardock, aumentando sus poderes considerablemente, incluso aprendiendo de Mr. Popo la percepción del ki. Por otra parte, el dios y su ayudante tenían problemas para hacer que Kakaroto controlara su fuerza al liberar esa aura esmeralda que desprendía en situaciones límite, lo que hacía que su hermano y su padre tuvieran que hacerlo razonar cada vez que comenzaba a perder el control. A pesar de esto, el poder base de los tres guerreros crecería de modo que, para la llegada de los invasores, podían como mínimo oponerse, incluso podían trabajar en conjunto, aunque Raditz se resistía un poco a ese tipo de tácticas de combate. De este modo el día clave había llegado, a lo que Kamisama daría aviso a los guerreros que los Saiyajin estaban a punto de aterrizar, así que todos los guerreros de la Tierra volarían en busca de los invasores.
No pasaría mucho hasta que todos sentirían una explosión en una ciudad, la cual fue víctima de Nappa, dejando un cráter donde se situaba la misma. Tras ello, Vegeta usaría su rastreador para detectar la ubicación de Raditz, pero antes de siquiera pensarlo, Bardock, Kakaroto y su hermano llegarían al lugar observando la pila de escombros y polvo que quedó. Goku reclamaría lo sucedido, pero poco le importaba a los Saiyajin, a lo que Vegeta preguntaría si él era la basura que su padre exilió. De modo que Bardock diría que los débiles si se esfuerzan pueden superar a guerreros distinguidos como él, incluso generarles miedo y envidia. Nappa diría que un gusano como él jamás podría ganarle a un guerrero de clase alta, calificando a ambos de insectos. Tras ellos se encontraba Broly, que no era tan conversador, pero por su poder, se mantenía junto al grupo. Segundos después, llegarían los demás amigos de Goku y también Piccolo, pero a pesar de esto, Vegeta y los demás no se acobardarían, al contrario, al leer el ki de los guerreros se reirían de sus niveles de poder. Chaos y Yamcha pensarían que quizás deberían quedarse atrás y no ser una molestia en esta pelea, ya que los enemigos parecen ser más fuertes de lo esperado. Vegeta se reiría de los presentes advirtiéndoles que, con gusto, también puede darles una lección a todos, pero primero quiere comprobar si Kakaroto es más que una simple cucaracha. Por esa razón, mandaría a Nappa a pelear contra Raditz y a Broly contra Bardock, mientras él se divertía con Goku. Los demás guerreros estarían observando, esperando la oportunidad para actuar, pero para su sorpresa, Nappa liberaría a los Saiyaman y así mantenerlos ocupados. Mientras los guerreros Z peleaban contra esas bestias, Piccolo observaba tranquilo desde la lejanía cómo se desarrollaban los combates. Donkey O. Donkey O.